Realmente no hay nadie como tu Señor. No hay nadie que se compare a ti. Y esta mañana te amamos porque tú nos amaste primero. Señor, oramos por los ofrendas, los diezmos que han sido traídos en tu alfolí. Te pedimos que tú los bendigas, Señor, que los multipliques y que sea de bendición, Señor, siempre para expandir tu reino. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. Y vamos a terminar el capítulo 17. El título de la lección es Misterio Babilonia, parte 2. La semana pasada vimos la parte 1. Y vamos a ver hoy a terminar desde los versículos 7 al 18 de Apocalipsis capítulo 27. Y solamente quiero recordar que el libro del Apocalipsis es el único libro que dice la Biblia que hay una bendición para el que lo lee, el que lo comparte y el que pone por obra sus palabras. Hay una bendición especial. Les recomiendo, lean el libro de Apocalipsis, estudienlo. Hay personas que dicen, no lo entiendo, pues estudien. Hay muchos libros que han escrito con respecto a esta profecía, es una profecía, y les animo, estudienlo. Los capítulos que más nos afectan, los que tienen más relevancia a nosotros, a la iglesia, son los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis, donde Jesús se dirige a las iglesias, ¿verdad? Las alienta, las felicita en ciertos aspectos y también las exhorta en lugares donde carecen. Dos iglesias reciben ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Reciben felicidades y dos iglesias no reciben ninguna comendación. Entonces, leámosla porque el capítulo 2 y 3 del Apocalipsis, donde habla de las iglesias, habla de la era de la iglesia, desde que nació hasta que el Señor venga a recogernos en el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Cada iglesia, en cada de las iglesias hay características de las 7 iglesias, pero también hablan de la era en general de la historia de la iglesia. Es muy interesante, leámoslo, estudiémoslo. Entonces vamos a comenzar. La semana pasada vimos cómo los juicios de las 7 copas de la ira de Dios están relacionadas al juicio a punto de ser derramado sobre el misterio de Babilonia. La semana pasada hablamos del misterio de Babilonia, ¿se acuerdan de eso? Entonces, misterio de Babilonia es un sistema religioso falso que ha operado desde tiempos muy antiguos, desde los tiempos de Nimrod, cuando fundó la ciudad de Babilonia. Nimrod era un hombre completamente en rebeldía a Dios, ¿verdad? Y él, su esposa, que era su mamá, fundaron lo que hoy conocemos como Misterio de Babilonia, que es la cuna, el pesebre de toda religión falsa, de toda práctica de ocultismo, de satanismo, todo lo que tiene que ver con el ocultismo, la rebelión en contra de Dios, las falsas religiones nacieron ahí en Babilonia. Entonces, vimos que este sistema falso religioso causó a las naciones del mundo a fornicar con ella. Y aún más vimos que fornicación aquí habla de idolatría, o sea, de la adoración a dioses falsos. El ángel llevó a Juan al desierto, donde divisó a una mujer sentada sobre una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Ya habíamos hablado de esto. La mujer representa al sistema falso religioso nacido en la antigua ciudad de Babilonia y fue esparcida por todo el mundo. También hablamos de que este sistema falso religioso consiste de 3 pilares: religioso,
político y financiero. Y creo yo, como hablé la semana pasada, que el sistema falso religioso es dirigido por el Vaticano, pero Estados Unidos ejerce sobre los aspectos económicos y políticos. Es un sistema completo, ¿verdad? Lo llama Misterio Babilonia. También vimos cómo Misterio Babilonia ha perseguido y derramado la sangre de los verdaderos creyentes y los profetas de Dios. Está ahora a punto de ser juzgada por Dios. Vamos a ver eso. Que vamos a seguir a terminar el capítulo 17 y vamos a comenzar en nombre del Señor. Dice Apocalipsis 17, versos 7 y 8, dice: y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Padre, en nombre de Jesús, esta mañana te pido que nos des revelación. Te pido que al abrir mi boca tú la llenes, me evites, Señor, hablar palabras torpes o innecesarias, sino solo aquellas que son para edificación, para exhortación, para corrección, para redarguir, Señor, para equipar a tu pueblo. También, Señor, te pido que me ayudes a hablar, Señor, todo lo que me has enseñado a través de los años, que lo traigas a mi memoria y que lo explique en términos sencillos, Señor, que todos podamos comprender. Te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Entonces, escriban sus papeles. El antimesías apoyará 100% a este sistema falso llamado Misterio Babilonia para sus propósitos nefarios. Pero esto va a ser al principio. Debería haber puesto al principio. El antimesías apoyará 100% a este sistema falso llamado Misterio Babilonia para sus propósitos nefarios. Entonces, el misterio aquí, o sea, estaba muy, ¿cómo se dice? Juan estaba asombrado, ¿verdad? Y el ángel le dice, ¿por qué te asombras? Y entonces, el asombro de Juan aquí, o el misterio, no es que Babilonia sea un sistema falso religioso, sino que el misterio es que al principio será totalmente apoyado por el antimesías. Cuando llegue, eso es lo que representa. Está ese sistema falso sobre ¿qué? Sobre la bestia, ¿verdad? La lleva, por donde quiera que va. Pero no siempre va a ser así. El ángel explica a Juan que la bestia era y no es y subirá del abismo. ¿Se acuerdan? Me parece que el capítulo 11 fue cuando vimos esta bestia que salió del mar. ¿Se acuerdan? Hablamos de los espíritus marinos, pero no me quiero desviar. Entonces, la bestia representa el reino y también al rey que vendrá. La semana pasada hablamos un poco sobre Nimrod, el primer dictador mundial que trató de invadir el cielo construyendo una torre. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, la Torre de Babel es conocida como un sigurat. Vamos a ver ahí, 4. Y es más o menos, la construcción es más o menos así, la torre. Y esta fue la torre, bueno, no esta, pero es una ilustración, que trataban de construir porque Nimrod dijo, vamos a invadir el cielo, vamos a derrotar a Dios. Acuérdense, él fue el primer dictador mundial. En ese tiempo se hablaba un solo idioma, muchos creen que era hebreo, una forma de hebreo. Pero no es tanto que se construyó para de veras llegar literalmente al cielo, porque el cielo no está en esta dimensión, era más bien para edificar un lugar donde había un portal, una puerta espiritual. Muchos los llaman puertas estelares o puertas de estrella, donde pudieran marchar
Los ejércitos de la tierra entrar al cielo, invadir. Es una locura. Pero yo digo, ¿sabes qué? Estos se están proponiendo hacer esto, son de un solo idioma, un solo parecer. Tenemos que parar esto. Y fue donde confundió las lenguas, ¿verdad? Babel significa confusión. Entonces, nomás quiero que miren una cosa. Hablamos que he compartido que yo creo que el antimesías va a salir de la región de lo que era Siria, después explico más. Entonces, pero quiero que noten una cosa. Noten el diseño del edificio principal de la Unión Europea en Bruselas. Fíjense esto. Está construido muy similar a la Torre de Babel. Y esto no es un accidente, ¿verdad? Si estamos poniendo atención, aunque el mundo no lo crea y no le interese, los satanistas, los elitistas, los que controlan este mundo, muchos los llaman el Illuminati o los iluminados, ellos sí lo creen, para ellos sí es importante. ¿Por qué? Porque ellos sirven a Satanás. Es muy sencillo. Mucha gente no lo cree, pero estas cosas no son un accidente. No es un accidente. No es un accidente que, no sé si se han fijado que en las calcamonías, las etiquetas que le ponen a los productos que los escanean cuando compramos, fíjense, comienza con un 6, en medio está un 6 y al final está otro 6. ¿Coincidencia? Mucha gente dice, es pura coincidencia. No es coincidencia. Un día el enemigo va a llegar el momento que va a controlar todo. Va a controlar la política, va a controlar la comida, la economía, va a controlar la religión. Entonces, estas cosas que se han estado llevando a cabo no es un accidente. Estos diseños, los símbolos que usan. Pero la Biblia en el Apocalipsis nos dijo lo que iba a pasar. Entonces, el rey venidero, el antimesías, operará bajo el control del mismo espíritu que poseía Nimrod. Entonces, Nimrod quiso derrotar a Dios desde el principio. ¿Qué creen que va a querer hacer el antimesías? Se va a ir a la guerra contra Jesús y lo va a querer derrotar. Una vez más, el diablo está loco, hermanos. El diablo perdió su mente cuando se rebeló en contra de Dios y con odio indecible ha querido destruir a Dios y a sus siervos. Es una locura, ¿cómo podemos llamarle? Cósmica, por decirlo así. Pero no nomás porque está loco no quiere decir que no es peligroso. Hay personas que están dementes, están locas, pero son muy inteligentes y eso los hace muy peligrosos. Entonces, el loco más inteligente y más peligroso del universo es Satanás, que el Señor lo reprende, Lucifer. Entonces, este espíritu del antimesías se opone a todo lo que tiene que ver con Dios, todo. Y está en control de los medios principales estos días. ¿Por qué creen que los noticieros, que los programas que hacen, ya nunca glorifican a Jesús? ¿Por qué no lo mencionan? Al menos claro que sea un programa religioso específico, pero los seculares no honran a Dios. Si miramos las películas antiguas, viejas, se van a dar cuenta que oraban, mencionaban a Dios. Ir a la iglesia era algo positivo. Pero en estos tiempos, ir a la iglesia a mencionar a Dios se ha vuelto algo malo. ¿Por qué? Porque está operando el espíritu del antimesías. Ese mismo espíritu que operaba en Nimrod desde el principio, que se opone a todo lo que tiene que ver con Dios, ya está en operación y tiene tiempo operando. Fíjense lo que dice la primera carta de Juan 4, capítulo 4, 2 al 3, dice: en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Saben que los mormones niegan eso y también los testigos de Jehová? Ellos niegan que Jesús vino en carne.
Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo o el antimesías, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, ya tiene tiempo que opera. Y este espíritu inmundo está esperando su momento, ¿verdad? Ha trabajado para, ¿cómo se dice? Para subvertir, para minar, para destruir todo lo que tiene que ver con Dios. Las persecuciones, las matanzas, el querer destruir las escrituras, todo esto es el espíritu del antimesías. Y se opone a todo lo que tiene que ver con Dios, y lo podemos ver ahora. Y alaba todo lo que es contrario a Dios. Se opone a todo lo que es de Dios, pero sube, exalta, levanta todo lo que tiene que ver, todo lo que está en contra de la palabra de Dios, la naturaleza de Dios. ¿Por qué hay tanto énfasis ahorita, hermanos, en el transgenerismo, el homosexualismo, el lesbianismo, el bisexualismo? Porque todo eso es una tergiversación, ¿cómo se dice? Es torcer la naturaleza establecida por Dios. Porque el espíritu del antimesías se opone a todo lo que tiene que ver con Dios. Acuérdense de eso. No esperen que un día va a salir tu programa favorito y te va a decir, hey, no se te olvide ir a la iglesia este domingo. No se te olvide adorar a Jesús. No se te olvide que Jesús derramó su sangre por tus pecados para que fueras salvo. Porque está operando el espíritu anti-mesías. Habíamos dicho que anti quiere decir en contra de, pero también quiere decir en vez de. En otras palabras, el antimesías se propondrá o querrá reemplazar al verdadero Jesús. Eso es lo que quiere decir antimesías. En vez del Mesías, en vez de Jesús. Entonces, los moradores de la tierra que rechacen a Dios se asombrarán con la falsa resurrección del antimesías. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que van a herir al antimesías a los 3 años y medio y va a volver a la vida? Y mucha gente se va a asombrar y lo van a seguir. ¿Pero quiénes son? ¿Quiénes son? Los moradores de la tierra que rechazan a Dios. Ellos van a ser engañados. Entonces escuchen esto. Las personas que escuchan la verdad, pero la rechazan, se exponen a ser engañados por las antimañas del diablo. Si tú rechazas a Dios, si lo resistes, no quieres nada que ver con Él, estás expuesto a ser engañado por las mentiras que vienen, por el antimesías, el anticristo, por este falso sistema que trabaja para que se pierdan las almas de los hombres, para que se pierdan eternamente. Es un sistema y abarca todo, abarca la religión, ¿verdad? Tuerce las palabras de Dios, la palabra de Dios. Está en la política, todo lo politiza, ¿verdad? El aborto, las vidas de los niños, ahora es un asunto político. La economía te controla, si no me adoras no vas a comer, no vas a comprar, te voy a cerrar tu cuenta de banco. Este espíritu está inmiscuido en todos los aspectos. Ya solamente falta una cosa, que el Señor venga por su iglesia y le dé permiso para que establezca este pacto de 7 años, ¿se acuerdan? Con Israel, con el mundo, y entonces Dios le va a dar la autoridad de que comience a reinar. Y yo creo que falta muy poco tiempo. Falta muy poco tiempo. Ok, vamos a seguir. 9:10 dice: esto para la mente que tenga sabiduría. Ok, entonces, acuérdense que dijimos que estamos hablando de sabiduría de arriba. No podemos comprender las escrituras, hermanos, al menos que tengamos revelación de lo alto, sabiduría de lo alto.
Es una buena oración antes de comenzar a leer la palabra de Dios, de decirle, Señor, Espíritu Santo, muéstrame, enséñame lo que estoy leyendo, dame revelación. Pero lo que dice Juan, dice, esto para la mente que tenga sabiduría o que tenga revelación, la sabiduría de lo alto, dice, las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Entonces, ¿qué nos papeles? Recordemos que habíamos dicho que la bestia que ascendió del abismo es un paquete de maldad que simboliza varias cosas. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ahí está la bestia. Tiene 7 cabezas. Tiene 10 cuernos. Se me hace que tenía patas de oso, cuerpo de leopardo y tenía boca de león. Todo eso simboliza diferentes cosas. Es un paquete de maldad que simboliza varias cosas. Pero la Biblia no nos explica, no nos dice. Entonces, además de representar 7 reyes y reinos, las 7 cabezas también representan 7 montes sobre los cuales está sentada la gran ramera. Entonces, ¿qué son estos 7 montes? Hay varias ciudades en el mundo llamadas ciudades situadas sobre 7 montes. ¿Saben eso? Jerusalén, Nueva York, Washington. Son ciudades que dicen que están situadas sobre 7 montes. Pero la más famosa de estas ciudades es nada menos que la ciudad de Roma. Es la ciudad conocida que está sentada sobre 7 montes. Entonces, una práctica de suma importancia cuando estudiamos la Biblia es considerar el contexto. Cuando estemos leyendo la Biblia, tenemos que, ¿qué quiere decir el contexto? Tenemos que ver los versículos que lo rodean. No podemos sacar un versículo y establecer una religión o una doctrina de ese puro versículo, al menos que no estudiemos el contexto. ¿Qué es lo que lo rodea? En este caso, el capítulo. ¿Qué es lo que dice antes? ¿Qué es lo que dice después? ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo cabe? ¿Qué está diciendo este versículo? Entonces, basado en esto, es muy importante que aprendamos a estudiar la Biblia en su contexto. ¿Qué dice antes? ¿Qué dice después? ¿Qué dicen otras escrituras? Porque la Biblia interpreta a la Biblia. Es una de las reglas de la teología, que la Biblia interpreta a la Biblia. Entonces, basado en esto, veremos que el contexto aquí, en este capítulo, relacionado a esta ciudad, es nada menos que ¿qué? Roma. Es nada menos que Roma. La ciudad asentada sobre 7 montes. Ahorita vamos a ver. Solamente lo estoy mencionando, pero las 7 cabezas, quédense eso en mente, que estos 7 montes representan a la ciudad de Roma, a esta mujer, la gran ramera. Entonces, las 7 cabezas también representan a 7 reyes. Dice la palabra de Dios, 5 han caído. Hay 7 imperios que van a dominar sobre Israel o van a afectar a Israel. Dice, 5 ya cayeron. Los primeros 5 son Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa y Grecia. Esos llegaron y se fueron. Uno es, ¿qué imperio estaba reinando en el tiempo que Juan escribió el Apocalipsis? ¿Quién lo mandó a la isla de Patmos? Domiciano, el emperador Domiciano, que llevó a cabo una persecución terrible en esos años.
Entonces uno es, pero el otro no ha venido. ¿Cuál va a ser ese imperio? El imperio romano revivido. ¿Saben ustedes que el imperio romano nunca, nadie lo destruyó? Se desbarató solo, pero después se consolidó en el Vaticano, en lo que se llama el catolicismo romano. Ahí es donde existe ese sistema todavía. No ha muerto y se va a levantar poderosamente. Entonces uno es Roma y el otro aún ha venido el imperio romano revivido. Entonces, el contexto, los 7 montes es la ciudad de Roma. Y interesantemente, a Roma la llaman la ciudad eterna. Es uno de sus títulos. Porque dicen que va a durar para siempre. Porque allí está el asiento de Misterio Babilonia. El imperio romano dominaba a Israel cuando la profecía del Apocalipsis le fue dada. Entonces, dice que va a durar, dice, es necesario que dure breve tiempo. ¿Por qué dice breve tiempo? Porque el imperio romano revivido va a durar solamente, ¿cuánto? 7 años. Y el imperio romano, el verdadero, duró casi 2000 años. Primero fue el imperio romano consolidado, después se dividió. Después cayó el imperio romano occidental, pero el imperio romano oriental duró casi 1000 años. Entonces por eso dice que va a reinar en breve, porque solamente va a reinar por 7 años. Ok, vamos a seguir. La bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Entonces, escriben sus papeles. El antimesías vendrá de entre estos imperios que han dominado sobre Israel y que han sido usados por el enemigo para tratar de destruir a Israel y por ende el plan de Dios. El enemigo siempre ha querido destruir el plan de Dios desde el principio. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15 me parece, cuando Dios habló, juzgó a Adán y Eva porque los desobedecieron y dio la primera profecía acerca de Jesús. Dijo que tu simiente, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente iban a estar siempre en enemistad. Dice, tú le herirás el calcañar y ella te va a destrozar la cabeza, ¿verdad? O sea, la simiente de la mujer te va a destrozar la cabeza. ¿Quién era ese? Era la profecía de Jesús. El diablo sabe, conoce la Biblia. ¿Qué trató de hacer? Génesis 6. Los hijos de Dios, Benai Ha Elohim, dice que tomaron a mujeres de las que quisieron. ¿Y qué pasó? Y procrearon gigantes. Y estos gigantes contaminaron a todo el mundo. De tal manera que Dios dijo, sabes que me arrepiento de haber hecho el mundo, lo voy a destruir. Voy a volver a empezar. ¿Qué es lo que trató de hacer el enemigo en ese momento? Trató de contaminar el ADN para que no fueran completamente humanos las personas. Pero ¿qué hizo Dios? Preservó a Noé, a su esposa, a sus hijos y sus esposas. Los subió en una arca, solamente 8. ¿Cuántos miles de millones de personas habría en la tierra ese tiempo? Era un clima perfecto. Pero solamente 8 personas subieron al arca. Y 8 significa el número de renovación, de nuevo nacimiento. Entonces Dios frustró el plan del diablo, se volvieron a procrear las generaciones, pero el diablo hizo lo mismo. Dice que había gigantes antes y después. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaban los gigantes? ¿Dónde los puso? Los puso en la tierra de Canaán. David básicamente erradicó a los gigantes. Pero el enemigo una vez más hizo lo mismo y esta vez los puso en Canaán. ¿Por qué? Porque sabía que Jesús iba a nacer
en la tierra de Canaán, la tierra de Israel. ¿Y qué sucedió? Mandó a Israel, con Josué invadieron y empezaron a echar fuera a estas tribus de los Nefilim, de los gigantes. Una vez más, frustró Dios el plan del enemigo. Y después del tiempo de Jesús, cuando nació la iglesia, ¿qué es lo que ha hecho el diablo? Jesús dio una profecía, le dijo a Israel, ustedes no me verán hasta que no digan Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y qué es lo que ha hecho el enemigo desde ese entonces hasta ahora? Ha querido destruir a los judíos. ¿Por qué creen que la gente se levanta en contra de los judíos, hermanos? No es una explicación natural. No tiene sentido. Los judíos son bendición a donde van. Sacan los mejores doctores, los mejores ingenieros, los mejores políticos, los mejores abogados, lo mejor de todo. Miren cómo está Israel. Israel es increíble, pero es una potencia militar, es una potencia de tecnología, es una potencia en agricultura, porque tienen la bendición de Dios. Y donde los dejan que ellos prosperen, son bendecidos. Una de las razones que Estados Unidos ha sido tan bendecido es porque han permitido que los judíos florezcan. ¿Y qué pasó? Pues se ha bendecido la nación. Pero ¿qué es lo que ha tratado de hacer el enemigo? Ha tratado de destruir a los judíos con persecuciones a través de toda la edad en Europa, donde quiera que han ido, y se culminó en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler mató a 6 millones de judíos en los campos de concentración. Es el enemigo queriendo que no se cumpla la profecía donde Jesús les dijo, ustedes no me verán hasta que no digan bendito el que viene en el nombre del Señor. El antimesías va a querer hacer lo mismo. Dice la palabra de Dios en el profeta Zacarías que va a destruir a 2/3 partes de los judíos. Hitler destruyó 1/3 parte, pero el antimesías va a destruir 2/3 partes. ¿Por qué? Porque el diablo piensa que puede ganar. Y él siempre trabaja en contra de los planes de Dios, pero lo que sabemos es que nuestro Dios es el que va a ganar. Amén. Pero es importante que entendamos, es espiritual, no es físico, no es natural, es espiritual. Si no comprendemos las cosas espirituales, no vamos a comprender lo que está pasando. Que Dios nos ayude. Entonces, ya habíamos mencionado que uno de los títulos del antimesías es el asirio, y que es muy posible que saldrá de esta parte del imperio romano revivido. Era parte del imperio romano, ¿verdad? En Daniel escribió, dijo que el príncipe del pueblo, el pueblo del príncipe que vendrá, estaba hablando de Roma. La destrucción del antimesías será rápida y conclusiva en la segunda venida de Jesús. Estos imperios han sido dominados y usados por misterio Babilonia. Siempre, este sistema religioso falso siempre estaba metido en todos los imperios. En los dioses falsos, en los sacrificios de niños, a una hora. ¿Qué forma tienen los sacrificios de niños? El aborto. ¿Qué creen que es? Son sacrificios de niños. Observemos lo que está pasando en Estados Unidos. Fíjense una cosa. Está operando este sistema. Estados Unidos está ebrio de la suciedad, de las abominaciones de misterio de Babilonia. Estamos ebrios. Casi las limitaciones, las fronteras han sido quitadas y Estados Unidos ha abrazado el pecado completamente. Estados Unidos y el mundo están bebiendo profundamente de la cáliz de la gran ramera. Todo el mundo. Todo el mundo. De una manera o de otra, están bebiendo de la suciedad de la gran ramera. Vamos a seguir. Luego dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder
y su autoridad a la bestia. Entonces, escriben sus papeles. Durante los 7 años de la tribulación, se levantarán 7 reyes que gobernarán bajo el mando del antimesías y le darán toda su lealtad. 10 reyes. 10 reyes. Ahora les voy a decir algo interesante. Las Naciones Unidas, a causa de lo que se dice la sobrepoblación, dice que la planeta está sobrepoblado, tiene planes de dividir la Tierra en 10 regiones. No sé si ustedes sabían eso. Y estos planes tienen mucho tiempo. No crean que es ayer ni antier. Desde la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas han hecho planes de dividir la Tierra en 10 regiones. Fíjense, este es el mapa. Entonces, esta parte, la verde, la quieren dividir en Norteamérica. Esa es una región. Después, Europa Occidental. Después, el área de Japón. Después, lo que ellos llaman el mercado desarrollado, no sé por qué lo llaman así, pero es la región de Australia, esa parte. Después, Europa Oriental, que incluye Rusia. Después, Latinoamérica, todo lo que es México y Latinoamérica, sería una región. Después está el norte de África y el Medio Oriente, que incluye a Israel. Después está África. Y después está la región del sur de Asia. Y finalmente, número 10 es la región de China, que es considerada Asia Central. Estos son los planes que tienen. ¿Será que estos 10 reyes de los que nos habla la Biblia van a ser puestos sobre cada región? ¿Será esa la última forma del reino de Anticristo, Antimesías? Pues no sabemos. Es muy posible. Tiene sentido de acuerdo a la palabra de Dios, pero hay una cosa también que tenemos que hacer. Debemos interpretar lo que está sucediendo con la palabra de Dios y no interpretar la palabra de Dios por lo que está sucediendo. No sabemos. O sea, son planes que tienen sentido, pero ¿irá a ser dividida la tierra de esa manera? Pues no sabemos, a ciencia cierta. Tiene sentido, pero hasta que no suceda, no vamos a saber de seguro. Pero estos son los planes. Entonces, el hecho de que los 10 cuernos sean parte de la bestia, quiere decir que serán de una sola mente con el antimesías y seguirán sus órdenes al pie de la letra. Los 10 reinos también son representados, ¿se acuerdan ustedes cuando Daniel vio la visión de la estatua? Las 2 piernas y los pies, que es el último imperio, mezclado con, era hierro con, ¿cómo se dice? Clay. Hierro con barro. ¿Y cuántos dedos tiene los pies? Son 10. Eso representan los 10 reyes que se van a levantar en este tiempo. Muy interesante. Ok, vamos a seguir. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Entonces, ¿qué nos propones? Los 10 reyes, junto con el antimesías, juntarán a sus ejércitos en el valle de Armagedón para la batalla final. Hemos hablado un poco sobre los programas de los supersoldados que las potencias mundiales están desarrollando, aún ya China, Estados Unidos, la Unión Europea, todas las potencias del mundo están desarrollando el programa de supersoldados. Y creo yo que aunque es para la defensa de los países en particular, esos supersoldados se usarán primordialmente para la guerra en contra de Jesús.
Sí, pues obviamente los países quieren defenderse o quieren tener la ventaja, pero esos super soldados, sépanlo o no, las naciones van a ser usados para pelear en contra de Jesús, esa guerra. Si quieren leer sobre esa guerra, está ahí en el capítulo 19 de Apocalipsis. Leanla. Pero lo que me causa gozo de esta porción, este versículo, es que nosotros los elegidos y fieles regresaremos con Jesús y participaremos en esta guerra a su lado. Nos vamos a ir con Él a celebrar las bodas del Cordero, pero en su segunda venida vamos a regresar con Él. Fíjense lo que dice allí Judas, capítulo 1, versos 14 y 15, dice, de esos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Quiénes son? Nosotros. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Vamos a regresar con el Señor. Dios nos va a usar para traer juicio a las naciones. Esta es la venganza del Señor. Y lo interesante de este versículo, estos versículos, es que citan a Enoc, el libro de Enoc. Hay un libro que se llama el primer libro de Enoc. ¿Quieren saber lo que pasó en Génesis 6? En el primer libro de Enoc, ahí explica lo que pasó. Lo que hicieron los gigantes. Se apoderaron de la tierra. Violaron a los hombres, a los animales. Los ángeles caídos enseñaron brujería, enseñaron guerra, enseñaron violencia, enseñaron todas las cosas malas. Los ángeles caídos enseñaron a los hombres. Ahora, el libro de Enoc, lo que tenemos que entender es que no es canon, no es considerado escrituras, ¿cómo se dice?, inspiradas por Dios, pero tiene valor histórico. Es como leemos otro libro, cuando leemos otros libros, tienen valor histórico o comentarios, lo que sea. Pues lean el libro de Enoc. Si no fuera un libro importante, Judas nunca lo hubiera citado y Dios nunca hubiera permitido que el libro de Judas fuera parte del canon de la Escritura. Tiene valor, léanlo. Ahora, les quiero decir una cosa, hay primero, segundo y tercero de Enoc. No lean ni el segundo ni el tercero porque esos son parte de lo que llaman la Kabbalah, es como brujería judía. Pero el primer libro de Enoc, les recomiendo, léanlo. ¿Quieren expandir su entendimiento de lo que pasó en Génesis capítulo 6? Lean el primer libro de Enoc. Está citado por Judas. Si no tuviera valor, Judas nunca lo hubiera citado. Bueno, ya me decían. Pero el punto aquí es que vamos a regresar con Jesús cuando Él regrese a la tierra. ¿Verdad? ¿Lo van a explicar? Aquí están las huestes de los malvados y ahí venimos montados en caballos junto con nuestro Señor Jesús, con Yeshua. Entonces Jesús nuestro Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Y con la espada que sale de su boca, que es la palabra de Dios, va a ser una matazón, ¿no? Y se acuerdan que la sangre va a llegar a los frenos de los caballos, se va a extender como 200 millas. Tremendo. Ok, vamos a seguir. Y luego dice, y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, las aguas representan a todos los pueblos de la tierra. Las aguas sobre donde estaba la ramera, la gran ramera, representan a los pueblos de la tierra. Entonces, ¿qué son sus papeles? La implicación aquí es que la suciedad de Misterio Babilonia ha contaminado al mundo entero. No va a haber nación, no va a haber trasfondo étnico, no va a haber lengua o país donde este sistema falso ensucie, va a ensuciar a todo el mundo.
Y Dios compara a Misterio Babilonia como a una gran ramera, ¿verdad? Las rameras o las prostitutas contaminan sus propios cuerpos y contaminan a los cuerpos de otros con sus actos depravados y corrompidos. Misterio Babilonia ha causado que el mundo entero se contamine espiritualmente. ¿Con qué? Con sus idolatrías. ¿Verdad? No hay país en este mundo donde no se adoren a dioses falsos. No hay. Si me recuerdo bien, en la India, solamente en la India hay, no quiero exagerar, pero hay millones de dioses falsos. Sirven a millones, ¿verdad? Y todo esto tiene su nacimiento en Misterio Babilonia. El primero de los 10 mandamientos es, ¿qué es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el primer mandamiento. Entonces, ¿qué es lo que hizo Misterio Babilonia lo primero? Adorar a dioses falsos. A quitar la adoración, el enfoque del Dios verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Adorar a dioses falsos. Entonces, la idolatría le abre las puertas al resto de los pecados. Donde hay idolatría hay sacrificio humano. Donde hay idolatría hay inmoralidad y perversidad sexual. Donde hay idolatría hay corrupción. Porque se abren las puertas al enemigo. Pero si podemos decir cuál es el pecado más grande, es la idolatría. Porque es la adoración a dioses falsos. Pero más importante, quebranta el corazón de Dios. Pues Él nos crió para que le adoráramos y tuviéramos una relación muy íntima con Él. Y esto quebranta el corazón de Dios, ¿verdad? Y en estos tiempos, pues hay diferentes formas de idolatría. No nomás es postrarse ante un ídolo. Adoramos el entretenimiento, adoramos el dinero, adoramos el materialismo, adoramos la inmoralidad y la perversidad sexual, adoramos la avaricia, adoramos a la gente, los deportistas, adoramos todo menos a Dios. Y Él dijo, no te harás imagen, el segundo mandamiento, ni ninguna semejanza que esté en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás a ellas, ni las adorarás. Yo, Jehová. ¿Verdad? Y es lo que quebranta el corazón de Dios, que las naciones, el mundo, a través de las edades, se han contaminado con Misterio Babilonia. Y sus engaños y sus mentiras. Vamos a seguir. Luego dice, y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Entonces, señores papeles, el antimesías usará a Misterio Babilonia para unir y consolidar su reino y luego la destruirá. Así es el diablo, hermanos. El diablo esclaviza a la gente, la atrapa, la usa y después ¿qué hace? La destruye. Ese es el diablo. Dios, todo lo contrario, nos toma, nos salva, perdona nuestros pecados, nos edifica, nos crece, nos madura y luego nos lleva a vivir con Él.
Entonces, ¿se acuerdan que la mujer estaba sobre la bestia? A todo donde iba la bestia iba ella, ¿verdad? Lo que Misterio de Babilonia no comprende es que solamente será usada para ayudar a consolidar el poder del antimesías. Pero la bestia demandará que todo el mundo le adore a él y nada más a él. Esa es su meta. Entonces, cuando la bestia, cuando llegue su tiempo, los 3 años y medio finales, cuando sea muerto, tenga la falsa resurrección, entre en él este espíritu de la bestia, este espíritu que operaba en Nimrod, entonces va a decir, aquí no hay campo para nadie más. Misterio de Babilonia, ya te usé, no te necesito, y la va a destruir, la va a matar. Destruirá con fuego a Misterio de Babilonia, y creo yo que entre estos estarán Roma y Estados Unidos. Creo yo que el Misterio de Babilonia, el político y el financiero opera en Estados Unidos. La capital financiera, ¿cuál es? Del mundo es Nueva York. ¿Quién es el cuerpo político más poderoso del planeta? Washington. Y creo yo que estas ciudades van a ser destruidas. Y lo más probable es que serán destruidas con armas nucleares. Por eso dice que va a ser destruida con fuego. ¿Cuándo va a suceder esto? Es muy probable que a la mitad de la tribulación. Cuando tome absoluto control y poder el anticristo, y parece que ahí es donde va a ser puesta la marca de la bestia, que ya estudiamos. Entonces el enemigo usa a sus víctimas, las traiciona, las destruye, pero Dios quiere salvar a la humanidad y llevar a cabo el plan glorioso que tiene para todos sus hijos. Dios tiene un plan para todos nosotros. Y él nunca nos traiciona. La palabra de Dios dice que Él es verdadero y Él es fiel. Dios no es así. Gracias a Dios, gracias a Él. Ok, verso 18 dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Quién estaba reinando sobre los reyes de la tierra en el tiempo que escribió el Apocalipsis 1? Roma. Ahí es donde les estoy diciendo que tenemos que ver el contexto. Ok, este versículo dice aquí, pero ¿qué dicen los versículos antes y qué dicen los versículos después? ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo cabe? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Entonces, por eso les digo que yo creo que esta gran ramera, este misterio de Babilonia, está sentado en la ciudad de Roma. No nomás es Roma, no nomás es el Vaticano, no nomás son todas las religiones falsas, pero el líder, la cabeza de este misterio de Babilonia, está sentado en nada menos que la ciudad de Roma. Entonces, ¿qué son sus papeles? Aquí se nos revela que la mujer representa también a una ciudad. Y ya hablamos que creo yo que es nada menos que la ciudad de Roma. Pero específicamente el Vaticano. Específicamente el Vaticano. El imperio romano será revivido por un tiempo para que suba al poder el antimesías. O sea, va a usar este sistema económico, político, religioso para subir al poder. Pero en cuanto suba al poder, ya no va a querer que nadie más tome el crédito, va a querer la adoración para él mismo y va a destruir estas ciudades. A la mitad de los 7 años destruirá a Misterio Babilonia y reinará absolutamente sobre la tierra el antimesías. Y hay un aviso aquí para todos nosotros. La Biblia exhorta a todo creyente a salir de este sistema falso religioso. Ahí mismo dice en Apocalipsis, fíjense lo que dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío,
para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dice, sálganse de estos falsos sistemas. ¿Qué están haciendo? Sálganse. Si no, van a participar en sus plagas. Entonces Dios en su eterna misericordia nos dio estas escrituras, nos dio esta profecía, nos dio, mira, esto es lo que va a pasar. Sujetémonos a Dios, sometámonos a Él. Dice la palabra de Dios que Dios resiste a los soberbios, pero que da mayor gracia a los humildes. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá. Hermanos, no podemos abrazar a pecaditos, por decirlo así. No podemos estar acá coqueteando con el mundo y pensar que nos estamos sometiendo a Dios. Es más, el diablo hasta se ríe de las personas. No importa cuánta guerra espiritual hagamos, no importa cuántos versículos recitemos, si andamos coqueteando con el mundo, si le andamos abriendo la puerta, el diablo se va a reír de nosotros. Por eso dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, vivamos en obediencia a Dios, a su palabra. Y lo que pasa cuando hacemos eso, cerramos las puertas al diablo. Y dice, y de vosotros huirá. Pero si andamos acá con puertas abiertas, coqueteando con el mundo, entonces cuando tratemos de resistir al diablo, no importa cuánto lo reprendamos, se va a reír de nosotros. Porque están abiertas las puertas. Entonces tenemos que cerrar las puertas al enemigo. Tenemos que cerrar completamente el acceso del enemigo a nuestras vidas, resistirlo. Dice la palabra de Dios que tiene que huir de nosotros. Se acercan tiempos difíciles, ya los estamos viendo. Pero como leímos ahora, oramos el Salmo 121, dice, Jehová guardará tu alma. Dice, Él te guardará de todo mal. Jehová guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Amén. Conclusión. Los tentáculos del misterio Babilonia poco a poco sujetan al mundo bajo la suciedad de su fornicación. Debemos acercarnos cada vez más a Dios y pedir que seamos guardados de todo sutil engaño. Padre, gracias te damos este día, Señor. Te alabamos y te bendecimos en todas las cosas. Padre, ponemos nuestra confianza en ti, que tú nos guardarás, Padre, de la hora de la prueba. Tú nos sostendrás, Señor, y no permitirás que seamos arrebatados de tus manos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Amén. Puestos de pie, Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Que los bendiga a todos, tengan una semana gloriosa y shalom, shalom. Shalom.